¿Cuántos de ustedes han escuchado que el dólar está a punto de colapsar? Todo el mundo se asombra del enorme tamaño de la deuda pública de los Estados Unidos. Lo más probable es que ya seas inmune a tales afirmaciones y no creas en ese escenario, pero hoy te contaré una triste e instructiva historia sobre cómo, hace 10 años, la moneda de reserva mundial estuvo al borde del colapso debido a la deuda pública. Pero hoy vamos a hablar de la eternamente decadente Europa. Bienvenidos al tema de la crisis de la deuda de la zona euro, que fue impulsada por actores de los Estados Unidos. Muchos recuerdan la crisis hipotecaria de 2008, en la que 475 bancos estadounidenses colapsaron en un periodo de 5 años. En comparación, antes de la crisis, solo 10 bancos habían quebrado en un periodo similar. El golpe al sector bancario fue duro. Seguro que no te da mucha pena por los banqueros. Bueno, si un banco colapsa, allá ellos. Pero el problema es que el sistema bancario es el proveedor de masa monetaria, es decir, el combustible para el crecimiento económico, y la inflación. Espera, llegaremos a eso pronto. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos comprendieron que, para garantizar una paz y estabilidad duraderas en el continente, era necesario una cooperación económica y política más estrecha. En 1951 se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que inició los procesos de integración en Europa. Esta unión fue la precursora de la Comunidad Económica Europea, CEE, fundada en 1957 en el marco del Tratado de Roma. Uno de los principales objetivos de la CEE era crear un mercado común y facilitar el libre movimiento de bienes, servicios, personas y capital. Sin embargo, para una integración económica más profunda, también era necesaria una coordinación de las políticas monetarias de los países miembros. Los primeros pasos en esta dirección se dieron en la década de 1970, cuando Europa experimentó varias crisis monetarias debido a la inestabilidad de las monedas nacionales en relación unas con otras y con el dólar estadounidense. El primer paso serio hacia la creación de una moneda única fue el plan del primer ministro de Luxemburgo, Pierre Werner, presentado en 1970. El Plan Werner propuso la creación de una unión económica y monetaria en Europa, así como la introducción de una moneda única en un plazo de 10 años. Sin embargo, debido a crisis económicas y desacuerdos políticos, su implementación se retrasó. A finales de la década de 1970, los países europeos intentaron nuevamente estabilizar los tipos de cambio de sus monedas. En 1979 se creó el Sistema Monetario Europeo, SEM, que incluía un mecanismo de estabilización de tipos de cambio y preveía la creación de la Unidad Monetaria Europea, ESIU, precursora del euro. El ESIU se utilizaba como unidad de cuenta en transacciones entre estados y estaba vinculado a una cesta de monedas europeas. El verdadero avance hacia la creación del euro fue el Tratado de Maastricht, firmado en 1992. Este tratado dio inicio a la Unión Europea, UE, y sentó las bases para la introducción de la moneda única. En el marco del Tratado de Maastricht, los países de la UE se comprometieron a reducir los déficits presupuestarios, la inflación y las tasas de interés, así como a mantener la estabilidad de sus monedas nacionales. El 1 de enero de 1999, el euro se introdujo oficialmente en circulación no monetaria. En esta etapa, el euro se utilizaba para transacciones bancarias e internacionales, mientras que las monedas nacionales de los países miembros seguían existiendo en forma de efectivo. En las transacciones sin efectivo, el euro reemplazó a monedas como el marco alemán, el franco francés y la lira italiana. Entonces, cada depósito hecho en un banco está seguido de un crédito otorgado. Cuantos más depósitos se hagan y más créditos se otorguen, más dinero habrá en circulación. Esto aumenta la demanda efectiva y la actividad económica. Sin embargo, se puede aumentar la masa monetaria solo hasta el nivel de empleo pleno, donde el desempleo es mínimo. Si se sigue imprimiendo dinero, se desencadenará la inflación. Algo similar está sucediendo en Rusia ahora. El impulso fiscal ha generado pedidos de producción de equipos militares, el multiplicador ha afectado a sectores vecinos y el desempleo ha caído. Si se mantiene una política monetaria laxa, esto acelerará la inflación, que el Banco Central está tratando de controlar. Por otro lado, si hay muy poco dinero en la economía, esto lleva a un aumento del desempleo. Hay demanda, pero los productores no pueden vender sus productos porque la población no tiene dinero. El cierre de empresas lleva a despidos, el número de desempleados aumenta y la economía cae en depresión. Esto es lo que el mundo enfrentó en 2009,
El sector bancario se contrajo, la confianza de los depositantes se quebró, los requisitos para los préstamos aumentaron y la tasa de crecimiento de la masa monetaria disminuyó casi a cero. El sistema financiero y la economía se paralizaron. Ahora la pregunta clave: ¿cuál es el problema fundamental del euro? Una moneda para muchos países diferentes. En la mayoría de los países hay un banco central propio y una moneda nacional, cuyo suministro es regulado por ese banco. Durante una crisis, el Banco Central baja la tasa de interés para aumentar la masa monetaria y la economía recibe el estímulo necesario. La Unión Europea es un conjunto de países donde opera una moneda única, el euro. Su emisión está regulada por el Banco Central Europeo, Brevoros, pero el efecto de la crisis es diferente en cada país. Después de 2008, la situación era la siguiente. Había un país europeo próspero que rápidamente superó las consecuencias de la crisis hipotecaria y un país menos exitoso donde la crisis fue mucho más profunda. El BCE redujo la tasa de interés del 4% al 1%, los bancos pidieron más préstamos, la cantidad de euros aumentó y la economía se recuperó. Para el primer país, esto fue suficiente, pero si se sigue inyectando dinero provocará inflación. En el segundo país, la crisis continuaba, los bancos colapsaban, los inversores huían, las empresas cerraban y el desempleo aumentaba. Parecería que la solución es obvia: otorgar préstamos a los bancos de un país a una tasa baja y a otro país a una tasa alta. Pero esto llevaría al arbitraje, los bancos del segundo país tomarían préstamos baratos del BCE y refinanciarían al primer país. El dinero destinado a la recuperación de la economía del segundo país fluiría al primero, acelerando la inflación allí. ¿Qué debe hacer un país cuando las acciones del Banco Central no son suficientes y la economía sigue sumida en una crisis? Esta pregunta fue respondida hace más de 70 años por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el economista británico John Maynard Keynes. Hay que aumentar el gasto público. Si el Banco Central no quiere inundar la economía con dinero, que lo haga el presupuesto del Estado. ¿Funcionó esto para Roosevelt? Es un tema de debate. Por un lado, la política del nuevo trato, con grandes déficits presupuestarios, logró realmente estimular la demanda y acercar la economía a los niveles de 1999. Por otro lado, el principal impulsor de la recuperación no fue el programa estatal, sino la Segunda Guerra Mundial, que proporcionó a Estados Unidos pedidos militares y puestos de trabajo. ¿Se pueden trazar paralelismos con la Rusia moderna? Es un tema controvertido. ¿Estados Unidos es un país especial? Puede permitirse aprobar presupuestos deficitarios y aumentar su deuda pública, ya que imprime dólares que el mundo necesita. ¿Qué puede ofrecer al mundo un pequeño país europeo para permitirse las mismas medidas? Veamos a los países destacados de la eurozona. En el periodo posterior a la crisis, países como Alemania, Austria, Finlandia y los Países Bajos mostraron un enfoque responsable hacia la política fiscal. Aprobaron presupuestos equilibrados y redujeron su deuda pública. Ahora veamos a los países que enfrentaron situaciones más graves: España, Portugal, Italia y Grecia. Estos países, conocidos como los PIGS, a menudo incluyen también a Irlanda, pero generalmente se la deja de lado porque la sigla suena mejor sin ella. Para estos países, la crisis se prolongó. El desempleo aumentó, las empresas cerraron, los bancos colapsaron y los inversores perdieron confianza en las economías locales. Esto llevó a que las tasas de desempleo en los países PIGS fueran significativamente más altas que en los destacados de la eurozona. Por ejemplo, en Alemania para 2010, el desempleo cayó al 5%, mientras que en Italia y Grecia la situación seguía siendo crítica. El Banco Central Europeo se enfrentó a un complejo dilema. Si seguía flexibilizando la política monetaria, la inflación en países como Alemania y los Países Bajos comenzaría a subir. Sin embargo, endurecer la política privaría a países como Portugal y Grecia de la capacidad de luchar contra las consecuencias de la crisis. Además, la tarea del Banco Central es controlar la inflación, no garantizar el crecimiento económico. Al final, el BCE optó por controlar la inflación, dejando que los países PIGS resolvieran sus problemas sin el mágico recurso de imprimir dinero. Estos países solo podían emitir bonos del Estado para financiar sus presupuestos. Y eso fue lo que hicieron. La situación era tan grave que en febrero de 2012, los economistas de Citigroup acuñaron el término Brexit, que describía la salida prevista y
en ese momento, aparentemente inevitable de Grecia de la eurozona y el regreso del dracma como moneda nacional. Aumentaron su estimación de la probabilidad de salida de Grecia de la eurozona al 50% en los siguientes 10 meses en comparación con estimaciones del 25-30%. Quizás pensaste que esto es una alusión al Brexit, pero no es así. Es al revés. El término Brexit apareció más tarde, unos meses después, inspirado precisamente en Grexit, aunque es poco probable que los griegos se sientan orgullosos de ser pioneros en este tema. Poco se sabe del hecho de que a mediados de 2012 se desarrolló un plan completo para la salida de la eurozona. En su prefacio, se decía claramente que hasta hace poco nadie había pensado en tales planes. El documento se titulaba Salir del euro, un enfoque práctico, y fue tan serio que incluso recibió un premio. Este plan podía ser utilizado tanto por Grecia como por cualquier otro país con problemas similares, como Portugal o Italia. Imagínate, Italia, uno de los países fundadores de la Comunidad Económica Europea, abandona el euro. Es difícil imaginar el golpe reputacional que esto habría dado a la moneda única europea. La tensión era tan alta que incluso las casas de apuestas ofrecían apostar si la eurozona dejaría de existir antes de finales de 2012. En este sentido, el Grexit no habría sido un golpe tan fuerte para la propia moneda euro como lo fue el Brexit. Los británicos no adoptaron el euro, por lo que su salida no estaba relacionada con el abandono de la moneda única. Pero en 2012 se evitó la catástrofe. Grecia no abandonó la eurozona y la Unión Europea continuó brindándole ayuda. Durante 8 años, la Unión Europea proporcionó a Grecia tramos de préstamos y compró bonos del Estado, finalizando el programa de asistencia financiera solo en 2018. Esto no salvó a Grecia del default que declaró en 2015, pero si buscas en Google moneda de Grecia, la respuesta sigue siendo el euro. Medidas de apoyo similares se tomaron para otros países pijes, aunque en menor escala. De hecho, Europa del Norte compró durante varios años la deuda externa de los países del sur de Europa. ¿Se puede decir que esta historia terminó con un final feliz? Para el ciudadano común de Grecia o Portugal puede parecerlo. El desempleo ha disminuido gradualmente. Las tiendas siguen aceptando euros, el sector bancario es estable y el PIB ha comenzado a crecer. Pero, ¿ha cambiado algo en la estructura económica de estos países? Difícilmente. Recibieron un apoyo temporal, pero no soluciones a largo plazo. En esencia, estos países tuvieron que correr para quedarse en el mismo lugar. Grecia, por ejemplo, estuvo bajo control financiero externo hasta 2018. No obstante, Europa logró aprender algunas lecciones de la crisis. Como suele ocurrir, resolver algunos problemas genera otros nuevos. A raíz de la crisis de deuda, se impusieron estrictas restricciones a los países de la eurozona. Por ejemplo, el déficit presupuestario no debe superar el 3% del PIB y la deuda pública no debe exceder el 60% del PIB. Sin embargo, ¿cómo logró Grecia, con una deuda que superaba su propio PIB, ingresar en la eurozona con tales requisitos? La respuesta es simple: falsificaron las estadísticas. La Unión Europea debe ser más estable que un matrimonio, de lo contrario, nadie confiará en ella. Por eso, antes de entrar en la eurozona, debían haber prestado más atención a la situación de los países, cosa que no hicieron antes. Es cierto que Grecia se convirtió en miembro de la eurozona en 2001, falsificando sus datos estadísticos, y hasta el día de hoy algunos políticos se culpan por ello. Desde entonces, Europa ha aprendido a ser más cautelosa. Hoy en día, Eurostat, la oficina de estadísticas independiente de la UE, tiene el derecho de verificar cuidadosamente los informes financieros de todos los países miembros. Sin embargo, la contabilidad creativa no solo se utilizó en Grecia, sino también en otros países como Italia, España e incluso Alemania. No obstante, esto es solo parte del problema. El problema principal radica en que los países deben adherirse de manera disciplinada a las restricciones establecidas por los criterios de Maastricht, lo que tiene graves consecuencias para los países con altos niveles de deuda pública. Cumplir estrictamente con estas reglas significa que los países en situaciones económicas difíciles no solo carecen de estímulos monetarios, sino también fiscales. Solo les queda ver cómo su economía se sumerge en la depresión sin poder hacer nada al respecto.
Una posible solución podría haber sido un programa de flexibilización cuantitativa en el que el Banco Central Europeo comprara la deuda pública de los países problemáticos. Esto les habría permitido aumentar el gasto público hasta niveles máximos y luego vender nuevamente los bonos al BCE, repitiendo este proceso hasta que la recesión fuera superada. Esto, en esencia, sería repetir las medidas que el BCE tomó para los países PIGS en 2010, pero con un efecto preventivo en lugar de bajo la amenaza de default. Así, la eurozona logró superar la crisis de deuda sin perder a ningún país. Parte de la deuda fue comprada por la Unión Europea para evitar su crecimiento y otra parte fue reestructurada, lo que permitió a los países cumplir con sus obligaciones. Además, los funcionarios y economistas europeos aprendieron lecciones importantes y ahora prestan mucha más atención a la disciplina financiera de los países miembros de la UE. Para apoyar la estabilidad económica, se creó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. No se puede descartar por completo la repetición de una crisis, pero ahora Europa está mucho mejor preparada para este tipo de conmociones que hace 15 años. El desempleo ha disminuido significativamente hasta la fecha, aunque los problemas sistémicos de la Unión Monetaria aún persisten. Los países PIGS continúan ocupando los primeros lugares en los rankings negativos en términos de deuda pública, y el PIB per cápita en estos países sigue siendo significativamente más bajo que en los destacados de la eurozona. Además, países como Letonia y Croacia se han unido recientemente a la eurozona, y su estabilidad macroeconómica también podría no ser suficiente en la próxima crisis. La situación se ha estabilizado desde la crisis, pero aún es pronto para relajarse. Esta historia ilustra claramente el clásico problema de unir a jugadores de diferente fuerza. Los débiles no siempre pueden seguir las reglas de los fuertes. Por un lado, puede parecer que los países más débiles de la eurozona, como Grecia o Portugal, son una carga. ¿Por qué apoyarlos y gastar dinero en ellos? En este caso, sería lógico proponer su exclusión de la eurozona o incluso de la Unión Europea. Por otro lado, se podría considerar una opción más suave, mantener la Unión Europea, pero abandonar la moneda única volviendo a las monedas nacionales. Esto permitiría a los países regular su política monetaria de manera independiente. Aquí nos enfrentamos a la clásica pregunta de cualquier proceso de integración. ¿El nuevo candidato cumple con nuestros requisitos? Si no es así, ¿estamos dispuestos a cargar con él? Aunque paguemos de más, ¿qué obtenemos de su adhesión? Es importante no equivocarse con la respuesta. Y si hablamos de la eurozona, la situación es bastante complicada. Debemos recordar que la introducción de la moneda única estaba relacionada con la idea de simplificar la interacción económica entre los países de la UE. La moneda única facilita el comercio, atrae inversiones y apoya la estabilidad en la eurozona. Sin embargo, las realidades económicas y políticas de los distintos países resultaron ser demasiado diferentes. Por ejemplo, Alemania y Grecia necesitaban tomar medidas completamente diferentes para superar las crisis, lo que creó un desequilibrio dentro de la Unión Monetaria. Así, las lecciones aprendidas de la crisis de deuda de la eurozona tienen profundas implicaciones no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. La situación del euro se ha convertido en una señal de advertencia para aquellos que consideran al dólar una garantía absoluta de estabilidad. Desde 2008, la deuda pública de EU ha aumentado de 10 billones a más de 31 millones de dólares y la rapidez de su crecimiento genera serias preocupaciones. Si se tiene en cuenta que más del 40% de la deuda del país está en manos de acreedores extranjeros, cualquier fluctuación en la confianza hacia el dólar podría llevar a una rápida devaluación. Imagínate un mundo en el que el dólar deja de ser una moneda confiable y su estatus como moneda de reserva mundial comienza a tambalearse. Esto no es solo un escenario de ciencia ficción, sino una amenaza real que podría enfrentar Estados Unidos si no toma medidas. Mirando la historia, cabe destacar que en 1971, el presidente Nixon anunció el fin del patrón oro, lo que abrió las puertas a la emisión ilimitada de dólares. Sin embargo, esta práctica podría convertirse en una bomba de tiempo. Según datos de la Reserva Federal, en los últimos 2 años, la cantidad de dólares en circulación se ha duplicado, lo que genera un riesgo de inflación que ya comienza a acelerarse. En 2021, la inflación en EU alcanzó el 7%, el nivel más alto en los últimos 40 años. ¿Qué piensas?
¿El dólar podrá resistir las crecientes amenazas? ¿Podrán las autoridades estadounidenses tomar las medidas necesarias para mantener la confianza en la moneda? ¿O estamos al borde de una nueva realidad económica en la que el dólar ya no será el líder indiscutible? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.